Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones que es la vida. Síguenos en las redes de Euforia Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Hola, bienvenidos a Elijo Ser Feliz, este podcast que es sobre la montaña rusa de emociones que es la vida. Soy María Alejandra Requena y gracias. Quiero comenzar diciendo eso porque no solo es importante, sino porque ustedes son gran parte del por qué hacemos este podcast. Recuerden que si no lo han hecho, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, ahí activar la campanita para que no se pierdan ningún episodio. Y si me están escuchando, pues gracias, porque lo pueden estar haciendo a través de la plataforma Euforia, a través de cualquiera de las otras plataformas de podcast también, y darle ahí a esas estrellitas y hacer sus comentarios también, marcar este podcast, Elijo Ser Feliz, como favorito. Gracias a sus comentarios traemos temas como el de hoy, por ejemplo. Algo que lamentablemente pasa muchísimo y es la depresión, la ansiedad. ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué detona esto? Lamentablemente los mayores problemas de salud mental hoy en día vienen por este ritmo de vida que vivimos, porque lamentablemente se desencadenan en esa depresión, en esa ansiedad. Pero vamos a ver qué podemos hacer, cuáles son esos signos a los cuales tenemos que estar alertas, uno como persona y quizás en el acompañamiento de otros, tus hijos, por ejemplo, una amiga, un amigo. Vamos a estar hablando de qué podemos hacer realmente. ¿Y saben qué es increíble? Porque esta psiquiatra con la que vamos a hablar el día de hoy, la doctora Del Sol, habla también porque hay estudios sobre cómo el déficit vitamínico, lo que puede estar pasando en tu cuerpo, afecta también para que puedas desencadenar una depresión. Y cómo puedes realmente ayudar a tu cuerpo a estar mejor, para tener mejor salud mental. Eso es parte de lo que vamos a hablar aquí hoy. Aprender también a identificar esos pensamientos que te sabotean. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, también entre una tristeza profunda y la depresión? Hay tanto que hablar sobre este tema, pero sobre todo vamos a buscar soluciones para poder realmente enfrentar, si estás viviendo un momento de mucha oscuridad en tu vida, ese momento de depresión o quizás esa ansiedad que te lleva loca por el día a día, por todo lo que está pasando en tu vida, por esos cambios, vamos a poder identificar no solamente qué es lo que está pasando, sino cómo resolverlo y cómo poder ayudar a otros, o al menos comenzar en este camino de estar mejor. Así que quédate aquí con nosotros porque ya de inmediato comenzamos con este episodio de Elijo Ser Feliz, que estoy segura va a ayudar a muchísimas personas. Doctora María del Sol, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este podcast que se llama Elijo Ser Feliz. Y es por una razón importantísima justamente, que es por esos cambios, por esos momentos quizás oscuros que podemos estar pasando en nuestra vida, llámese tristeza profunda, llámese depresión o inclusive ansiedad. Siempre está la posibilidad de elegir ser feliz. Pero cuando estás en ese momento viviendo eso, no lo ves de esa manera. Entonces me gustaría comenzar por definir qué es la depresión, qué es la ansiedad y cómo podemos identificar los síntomas, esas señales de que pudiera estar comenzando una depresión en la vida de alguien. Bueno, es un gusto estar presente en ayudarlos en cualquier manera que puedan. Me gustaría comenzar con tratar de describir, en lugar de lo que es o no es depresión o ansiedad, creo que es aún más difícil uno como adulto o como adolescente o como niño reconocer que hay una diferencia de lo que sea normal para ese individuo a donde está en ese momento. Y esa es la parte a veces más difícil. Ujú. Cuando una persona, y mucho más hablando más de los adolescentes y aún de los niños, cuando no conocen otros sentimientos, cuando siempre han tenido decir un lente casi opaco o borroso, ¿cómo puede identificar que algo está a un cuadro, a un nivel de una depresión clínica o un cuadro de ansiedad que lo tenga o la tenga estancada, Ok. inmovilizado? Pero uno como adulto, muchas veces tenemos la bendición, Dios gracias, que episodios o etapas de la vida donde ese sentimiento no ha sido así.
Uno puede notar una diferencia, un punto donde de un entonces me sentí diferente hasta X edad, o a partir de que cuando ocurrió algo o algo orgánico, algo elemental, algo medioambiental, un tramo en la vida, de ese punto en adelante noté unos cambios. Pero cuando la persona no tiene ese punto de referencia, ahí está el punto clave. Mm. Entonces, ¿cómo vas a poder reconocer lo que nunca has visto, lo que nunca has tocado, nunca has topado? Doctora, ¿por qué hoy en día, lamentablemente estas son cifras oficiales además, la edad en la que se comienza o se puede comenzar a sufrir de depresión ha bajado? Es decir, cada vez más jóvenes desde temprana edad comienzan a sentirse de esta manera. Ese es un tema muy importante. Muchos elementos son presentes. Sí, por el cuadro médico, por el cuadro de medicina Ujú. convencional, dirían que es por las experiencias, por los traumas, Okay, pero en realidad yo no encuentro que, en mi experiencia, no he visto que eso sea el caso, porque okay. la experiencia uno lleva generación tras generación. Entonces, la edad, la diferencia más notable Ujú. del pasado, es decir, en lo que vemos hoy en día, sería una planta alimenticia. Ok. Es la Es la, alimentación entonces lo que pudiera por, también estar influyendo. claro, bueno, es la diferencia en la consistencia del alimento. Por Oh. ejemplo, en otros países, hasta el mismo estado, en este país, en Estados Unidos, tenemos tantas bendiciones, pero también tenemos tremendo problema con la comida. La Mm. comida es algo que es comercial. Si vas a comprar algo orgánico, bueno, orgánico hasta qué nivel. Y de Y paso ese mucho más alimento, costoso. exacto, mucho más costoso. Muchas familias no pueden, se pueden comprar un poco, algunas cositas a veces, algunos alimentos, puede ser algunos vegetales, pero en general todo empacado, todo hecho no en casa, pero hecho comida rápida, comidas que antes no existían. Entonces, la falta de nutrición dentro del propio alimento y cuando uno intenta alimentarse, o uno o a nuestros hijos, con mejor calidad de comida, también ese alimento no tiene la consistencia, los minerales, lo que hay en otros países. Entonces, la propia comida de por sí es diferente. Y tenemos otro tema que es difícil y es algo poco tabú, que es el cambio muy directo que desde los 1080 y pico, 86, 88 por ahí, de ahí en adelante el nivel de vacunación a los niños, Ujú. o sea, ese tema sí no está por discutir. Eso es algo que antes eran 15 a 18 por ahí, a los 1000, casi 1800, no, 1880 por ahí. En esa etapa eran menos de 20 en total, 20 total dosis de todo, de 0 a 18 años. Y ya vamos por casi 100, 96 o 100, depende en cuál estado y en cuál etapa. Entonces, ese mismo organismo de nacimiento a 18 años, vamos dándole casi 100 dosis de diferentes vacunas. Entonces, esa necesidad, el organismo tiene que poder asimilarlas. Y ahí entramos metales, muchas cosas que también pueden afectar ese organismo. Entonces, Es tenemos decir, las vacunas pudieran estar afectando también, dependiendo, por supuesto, imagino, de la persona, la salud mental. física y mental, porque Tal. las que hagan, el individuo, el médico, el doctor, la familia, determinan lo que haga falta para esa persona. Ese no es el caso en este momento. Es simplemente reconocer que el número de vacunas es por decir enfermedades, ¿verdad? Pues lo que es una vacuna al organismo. Esa vacuna es algo que uno impone y estás asimilando que el cuerpo pueda aceptarlo, metabolizarlo y tener esa información para si un futuro esa persona se topa con ese virus o esa bacteria, el organismo ya sabe lo que tiene que hacer para poder combatirlo. Claro. Entonces, eso es como decir un pequeña dosis de ese patógeno, de ese virus, de esa bacteria. Bueno, entonces imagínense el mismo organismo, en lugar de tener un flu al año, va a tener 5 flus en el año. Ujú. Ese organismo necesita poder trabajar contra todo eso. Eso es el cuadro inflamatorio. Todo lo que el organismo necesita para poder combatir ese catarro, o sea, ese virus, lo que la causa. Entonces, eso también toma del propio organismo. Claro, entonces estamos hablando que es
bueno, unas vacunas que ahora se ponen mucho más, en los últimos años, por supuesto, se ponen muchas más vacunas para prevenir ciertas enfermedades. Y entonces en realidad estamos es como viendo en esta disyuntiva o una cosa o la otra, o me arriesgo a que me dé la enfermedad o puedo tener las consecuencias también que afecten mi salud mental. ¿Es así? Claro, porque la salud física también continúa con la salud mental. O sea, uno puede tener un cuadro de una etapa donde se siente un poco menos claro, menos contento, sentirte que tienes energía, que te sientes bien, pero esa etapa puede ser unos días, 2 días, sí, cuando el cuerpo físico está cansado o está trabajando contra cualquier virus, físicamente uno lo siente y emocionalmente estás un poco desbalanceado. No, claro, yo recuerdo cuando decía en algún momento, decía que estaba agotada física, mentalmente y emocionalmente, porque es que todo, lamentablemente, es parte de, ¿no? Del ser humano. Ahora, cuando hablabas, por ejemplo, también de esto que puede influir el proceso inflamatorio del cuerpo, hoy en día se conoce y se habla un poco más de esto, creo que no lo suficiente, porque realmente entonces tienes a tu cuerpo luchando con un proceso inflamatorio que afecta entonces también tu salud mental. Absolutamente. Lo que sabemos hace como 20 años o sí para acá, tenemos muchos estudios por la universidad por todas las partes del mundo que nos enseña que las reacciones inflamatorias son las que guían el cuadro de depresión y ansiedad en muchos individuos. Por ejemplo, los ingleses llaman los cytokines, que es lo que el sistema inmunológico, Mm. lo que eso crea cuando el organismo está creando un cuadro de inflamación para poder combatir contra algo. Puede ser que topaste y I don't know, un hueso roto, hay una inflamación alrededor del hueso. Puede ser nariz, alguien se cayó, puede ser porque estás jugando un partido de fútbol y esa rodilla está un poco inflamada. ¿Por qué? Porque algo pasó en ese tejido y esa inflamación es la parte que el organismo puede crearle ahí para poder proteger eso y dejarlo curar. Ujú. Esa inflamación, para poder ocurrir, requiere ciertos cytokines del organismo, del sistema inmunológico. Esos mismos cytokines, cuando están en ciertos niveles, son directamente relacionados con depresión y otros directamente relacionados con ansiedad. Incluso hay bastantes estudios que enseñan cuando los medicamentos que utilizamos para cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, no solamente trabajan en los neurotransmisores que conocemos, como la serotonina, dopamina, norepinefrina, pero también esos ayudan a disminuir los niveles de cytokines. Entonces tenemos arma doble filo. ¿Será que ayudan el cuadro emocional por el cambio que hizo en el neurotransmitter? ¿O hizo ese cambio porque pudo bajar el cuadro de inflamación? Ambas cosas a la vez. Lo que quiere decir que tú, por ejemplo, del sol, doctora, perdón, lo que pasa es que estoy acostumbrada a decirte del sol. Eso. Disculpa, pero quiere decir esto entonces que si comienzo, o no solamente pues yo, sino por ejemplo mis hijos, a un adolescente, comienza a alimentarse mejor, por ejemplo, Mm, se puede bajar ese cuadro inflamatorio que tiene en su cuerpo, además de hacerle exámenes de sangre para poder determinar qué vitaminas, qué déficit de vitaminas tiene y poder comenzar a suplir con la alimentación. Y también quisiera saber si con suplementos se ayuda, puede mejorar el cuadro de depresión. Puede inclusive absolutamente. quitarlo. En muchas personas sí logran quitarlo, pero eso claro depende, porque son varios neurotransmisores, los micronutrientes, Ajá. y esos son unos 35, 37, depende en quién le preguntas, lo que uno trae al cuerpo todo por la parte alimenticia. Entonces ahí van los omegas, ciertas vitaminas, minerales, y esos el organismo lo utiliza para hacer todo. Incluso lo que necesitamos para el cerebro, hacer los neurotransmitters para mantener el cuadro de tranquilidad, felicidad, alegría. Lo que es alegría es falta de depresión, ¿no? Lo que es tranquilidad es falta de ansiedad, pero ¿qué es lo que causa la ansiedad? Esos imbalances en esos, em, bueno, en los neurotransmitters, pero Los más neurotransmisores. en esos imbalances o que en el proceso de lograr los cambios de uno al siguiente se mantiene ciertos niveles altos y otros que están más bajos porque faltan ciertos factores. Pueden ser ciertas vitaminas, minerales, ciertas enzimas
que la mayoría se hace orgánicamente por el mismo organismo. Pero claro, el organismo lo crea para hacer todo, tanto las hormonas, el sistema inmunológico y también los neurotransmitters. Ujú. So, es un sistema de sistemas, pero es decir, mire, el cerebro, la cabeza, pesa como un 2 a 3% del peso de tu cuerpo completo, pero el cerebro utiliza como el 25-30% de toda la energía y todos los substrates, all of the micronutrients que tenga ese organismo. Claro, todos los micronutrientes, todas sí, la sustancia y la energía, sobre todo lo que estás diciendo que el cuerpo necesita para estar bien, lo utiliza el 25% aproximadamente el El cerebro. cerebro solamente. Entonces imagínense cuando 98% del organismo está repartiéndose con 75% de los demás. El cerebro es algo impresionante, es increíble lo que utiliza, es casi una aspiradora para todo lo utiliza. Entonces, el organismo, es decir, que uno se sienta, puede ser que vayas a viajar y regreses y tengas un dolor de cabeza, te sientes un poquito mal y pasando por un virus. Falta energía, te Ujú. lo sientes orgánicamente. Te levantas cansadita, te se baña, asea, desayuna, vas a trabajar, te duele la cabeza un poco, notas que no se siente uno tan bien, estás como falta de energía, no puedes pensarte claramente, pero igual, el corazón palpita, los riñones funcionan, todo el organismo sigue funcionando. Donde uno nota que sientes algo, es uno lo nota en la mente. Notas que algo está mal, no estoy tan bien, pero puedes por lo menos conectar que llevas 3 días fajándose con catarro o que estabas trabajando en un quehacer que tiene para la escuela y estudiando porque tiene un examen final y llevas 3 noches sin dormir bien. Bueno, uno puede reconocer que algo ha pasado en estos días que se siente un poco mal, pero no siempre uno se da cuenta. Y el organismo muchas veces lleva semanas para poder otra vez reorganizar y corregir lo que lleva tiempo tratando de combatirlo. Entonces uno se siente mal hoy o mañana, pero ya la semana que viene el cuerpo funciona bien. Claro, pero hay veces que sucede eso que estás diciendo, que no quieres levantarte de la cama, que no tienes energía para nada, y tú dices, bueno, ¿por qué estoy tan débil? ¿Qué es lo que está pasando? Y a mí me llama mucho la atención porque tú todo lo que estás diciendo es porque está basado en estudios científicos. Con Ujú. anterioridad, hace años, cualquier cuadro de depresión o ansiedad se trataba solamente con medicamentos. Ahora resulta que te das cuenta a través de todos estos estudios que tu cuerpo está sufriendo, tú lo dijiste en una oportunidad, en una conversación, recuerdo que dijiste que es como estar trabajando. A ver, tu cuerpo es un carro, recuerdo, algo así fue lo que dijiste, es un carro, pues, que está trabajando, tiene el motor malo, que no está funcionando bien, está trabajando media máquina y tratas de meterte en la autopista, en el canal rápido. No Exacto. te da. El cuerpo no da. ¿Por qué? Porque está tratando de trabajar precisamente por esa falta de nutrientes. Inclusive me impresionó muchísimo en aquella conversación cómo hablabas del rol de la tiroide. Por eso haces unos exámenes tan completos para ver primero cómo está el organismo y de qué manera se puede ayudar para que el cuerpo esté mejor y pues por supuesto la mente también. Tienes toda la razón. Lo que creo que usted se está robando era cuando trato de explicar cómo funciona la tiroides. La tiroides, cuando uno hace un examen sanguíneo regular, ese examen te dice cómo está simplemente una hormona. Y eso cambia varias veces en el mismo día. Pero ese número está basado en, bueno, es algo que está pasando en el punto sanguíneo, pero no te explica absolutamente nada de cómo de cómo está el propio órgano. Ok. No solamente ese, son varios órganos que están que todos funcionan juntos. Pero lo del carro, es decir, que uno puede sentir, si tú estás en el carro y andas en la carretera, igual que otros en la tuyo, y el carro va al mismo paso que los demás, pero tú escuchas estás conduciendo y escuchas el carro que hace un ruido fuertísimo. Todavía el carro sigue el mismo nivel que a todos los demás. Todo el mundo va a 80 millas a la hora. Pero cuando tú escuchas que el carro tuyo hace un ruido fuerte, ya uno se pone juicioso, Claro, busca la salida y empiezas a quitarle un poco el pie y buscar bajarte, decir, espérate, algo está mal aquí. El problema con esto es que uno no lo sabe, nunca escuchamos ningún ruido. So lleva esos órganos mal funcionando, desgastándose meses, a veces años, y cuidado que no décadas, antes que verdaderamente se rompa, decir, que cause un cuadro donde ya se note constantemente ese imbalance a un nivel sanguíneo por laboratorio que sean por plasma. Y ahí es donde la medicina funcional, la medicina integrada, busca más abajo y las raíces. Puede ser que el número
que uno encuentre en un examen regular de sangre esté bastante normal, dentro de ramos normales. Ujú. Pero hay que también comparar con todos los demás lab results. En detalle, ¿no? Hay que hacer esos exámenes de sangre y ver esos resultados del laboratorio en detalle y sobre Sí. todo para ver entonces lo que estás diciendo, la raíz del problema. Una vez ya, o sea, cuando entendemos, a ver, entiendo que tengo que cuidar mi cuerpo, que tengo que cuidar mi alimentación, sobre todo, que todo eso está relacionado, que tengo que darme cuenta si estoy bajo de algún nutriente. ¿Qué Exacto. debo hacer? ¿O qué debo hacer, por ejemplo, para ayudar a mis hijos si están pasando por un cuadro así? Bueno, mucho antes que uno pasa por un cuadro difícil, es, es casi igual si la persona ya tiene ciertos síntomas, que el mismo individuo se da cuenta, o por sus medios, o porque la familia se da cuenta que está diferente, están malhumorados. En los adolescentes es interesante porque la depresión es mucho más marcada con mal humor Ujú. y falta de ánimo, eh, y a veces que con otras personas están perfectamente bien, con las amistades, con la escuela, con los amiguitos. Ahí sí no hay ningún problema. Pero madre y padre notan, los hermanos notan que cuando es en un punto personal, no tienen el mismo ánimo, no tienen la misma reacción, y se sienten diferentes, interpretan todo diferente. Y a veces también notan cambios en el sueño, o suenan más que lo normal o menos que lo normal. Cambio en alimento, cambio en actitud en general. Pero ¿cómo Entonces, saber cuándo son, por ejemplo, las hormonas de adolescentes, estos cambios que tienen hormonales, y cuándo es una depresión? por si es función por la medicina integrada, nosotros buscamos y miramos los niveles no solamente por parte de sangre. Y eso es lo que uno revisa cuando vas al médico general, que te hacen chequeo de los órganos, ¿no? Lo que están buscando es enfermedad, no buscando que todo esté funcionando a su mejor habilidad, que es Mm. algo muy diferente. Cuando uno va al médico y chequeamos o revisan la presión arterial, te toman el peso, te hacen un nivel sanguíneo, están buscando que todo esté dentro del ramo de lo normal, Mm. pero no tanto buscando lo que sería, Un poco más allá, ir más allá para ver la raíz del problema quizás. sí, es que depende de lo que... Okay, si es un adolescente, por ejemplo, si la persona tiene otros síntomas. Si estás buscando alguien que, porque si es un cuadro de depresión fuerte, Ujú. eso viene por tiempo y esa persona viene cambiando por un gran tiempo. Y los padres o padres o el mismo individuo a veces lo nota. Puede ser que si es un deportista, lleva rato que no juega igual o no quiere jugar o cambió en muchas áreas, no solamente de el ánimo con sí mismo o en la escuela, su función escolar, con la familia, pero la parte orgánica siempre viene, uno puede balancear eso o por lo menos mejorar eso. Con hacerlo, entonces la probabilidad que ese individuo llegue a un imbalance, que sea un cuadro clínico de depresión, es mucho menos, es mucho menos. ¿Y Porque cómo podemos ayudar? Porque, por ejemplo, sé que hay veces que uno pregunta, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y la persona sencillamente o generalmente no quiere hablar del tema o te dice que no y que está bien. O, por ejemplo, esto es algo que he conversado también inclusive con amigas, cuando uno dice esa frase típica de sé cómo te sientes. No, la realidad es que no sabes cómo se siente esa persona. Entonces quizás puede ser un trigger para empeorar la relación. ¿Cómo podemos manejar esta situación para tratar realmente de ayudar? Pausa rápido, porque les quiero hacer una recomendación que sé que ayuda, y es la terapia. La terapia no es para las personas de mente débiles, como pueden pensar algunos, no. Es para las personas, como nos dijeron en algún momento, para las personas inteligentes, para aquellas personas que quieren estar mejor, que quieren buscar ayuda y entienden que la terapia es una herramienta para lograrlo. Sea lo que sea que puedas estar pasando en tu vida, si estás viviendo una tristeza, si estás viviendo un momento de depresión, ve al médico, sí, pero también la terapia, un experto, te puede ayudar en el camino a estar mejor, a sentirte mejor, a que tu salud mental realmente sea lo que esperas, lo que quieres. ¿Y saben qué? Con la terapia se pueden
sí, se pueden evitar muchísimas tragedias, porque puede ayudar realmente a las personas. Si tú estás en una situación de depresión o ansiedad, busca ayuda. Si ves a otra persona que está pasando por eso y que quizás inclusive hasta su vida pueda estar en riesgo, aconséjale, dile que busque ayuda. Todo lo que podamos hacer para estar mejor es importante. Y por eso este episodio de hoy y por eso mi recomendación de Opción Yo. Porque hay muchos especialistas en esta plataforma que te pueden ayudar a estar mejor. Si me estás viendo, escanea el código QR que estás viendo en pantalla. Y si me estás escuchando, pues en la descripción de este episodio está el link que te va a llevar a un chat donde puedes hacer todas las preguntas que quieras para comenzar a trabajar en ti, en tu salud mental, en tu bienestar emocional con Opción Yo. Continuamos. Todo individuo, adulto, niños, todos, necesitamos sentirnos entendidos y respetados. Es lo único. Y amados. Exactamente. Pero ese amor viene con el sentimiento de que me entiendes y me respetas. Y cuando digo respeto, lo digo es con esa intención, no respetar con temor, es respetar de te quiero y entiendo que estás pasando o estás viviendo algo que no conozco. Asumo tener un poco de entendimiento por mis propias experiencias, pero eso no quita de la tuya. Entonces, cuando a veces los adolescentes se ponen un poco difícil, casi ariscos con sus padres, especialmente con los padres, más que con otras personas. Eso es algo bastante frecuente. Lo primero sería que, bueno, si ese niño o niña siente que puede hablar con su mamá o con su papá, esa es más de la mitad de la batalla es ahí. Pues esa persona se siente que puede comunicar y puede sentir que esa madre o padre tienen su mejor intención entonces ya hablan y tratan de buscar la ayuda, pero los que no, y no tiene que ser culpa del padre ni culpa de los niños. A veces son carácter y personalidades. Uno a veces por tratar de hacer bien, hacemos más mal, ¿no? Es como usted acaba de decir. Yo entiendo por qué, o no tienes por qué sentir eso. Tu vida es X. Yo frecuentemente le explico a los adolescentes, mira, tu mamá, tu papá, sé que lo que usted escuchó, lo que internalizaste es que están minimizando lo que estás viviendo. Pero como mamá o papá, no pueden imaginarse que tienes un dolor, tienes una situación que te está afectando y esa persona no te pudo proteger. Entonces, uno mismo, por decirle al individuo, para hacerlo sentir, o uno mismo sentirse que no, mi hijo está bien, mi hija está bien, va a decir que no, tú no tienes por qué sentir eso. Cuando estuve en tu edad, eso no pasó. Si tú tienes todo en la vida, te da todo en la vida, aunque sea la verdad, ¿en qué va a ayudar a esa persona cuando se siente mal? Escuchar que no tengo por qué sentirme mal. Es un balance un poco difícil, pero lo más importante es tener humildad. Es la humildad de saber, yo no sé, te quiero ayudar y si me dejas ayudarte, lo hacemos juntos. Pero el sentirse solo es lo más difícil y mucho más en lo que tenemos hoy en día, que es un mundo muy complicado. Es una vida donde la juventud es difícil encontrar dirección, donde la intención es no ser dirigidos. Es algo muy difícil y muy complicado. La juventud está impresionantemente agresiva y brava, pero como usted dijo en el principio, una gran parte de esta braveza, de esta incomodidad, es porque están imbalanceados desde pequeñitos. Son varias generaciones donde las enfermedades están ocurriendo mucho más jóvenes, no solamente la depresión, los intentos de suicidio. Sí, el suicidio es impresionante como ha aumentado la cifra. Y de hecho tenía unos números justamente que hablan del tema del suicidio, lamentablemente, por lo menos en Estados Unidos, según Mental Health America.org, habla que cada año casi 5.000 jóvenes entre 15 y 24 se suicidan. Esto estamos hablando que se ha triplicado prácticamente desde 1960. Es decir, es impresionante lo que está pasando. Igual que según el National Institute of Mental Health, que es el Instituto Nacional de Salud Mental,
Hablan de un estimado de 21 millones de adultos en Estados Unidos que tienen al menos un episodio de depresión. Este número representa el 8,3% de los adultos en Estados Unidos y llama la atención que cuando se habla de porcentajes, son más las mujeres que experimentan estos cuadros de depresión o algún episodio de depresión que los hombres. Pero con respecto a lo que estabas hablando, hay personas que dicen que la terapia es para los débiles de mente. Yo opino todo lo contrario, porque es una herramienta maravillosa para poder ayudar realmente, no solamente a ver si eres tú el que estás pasando por un cuadro de depresión o de ansiedad o lo que esté pasando en tu vida, sino, por ejemplo, ayudar a tus hijos. Si no sabes cómo comunicarte, si no sabes de qué manera ayudar, un Ujú. terapeuta puede ser un puente maravilloso en esa relación y en esa ayuda que necesita ese joven antes de llegar y, por ejemplo, evitar lo que estamos hablando ahora de cifras de suicidio que cada vez están más altas. La terapia, erróneamente, hoy en día mucho menos, pero era conocida como una herramienta para las personas que serán débiles, para ayudar al que no se debe ayudar propiamente. Ujú. Eso no es verdad. Terapia es simplemente aprender cómo organizar los pensamientos y entender lo que uno puede hacer mejor o diferente. A veces simplemente tener alguien, un profesional neutral, alguien que no es parte de tu familia, ni es tu amistad, ni es, esa relación se crea con tiempo, pero una relación profesional. Y esa persona, su intención es ayudar y ser neutral y te ayuda a entender lo que uno puede hacer diferente, donde uno puede hacer esos cambios para su propia vida y tanto para sus hijos. Y saber que hay otra persona y otra manera de observar y sentir lo que está viviendo en ese momento, que mejor uno puede enseñarle a un hijo que cuando se siente de esa manera, no es algo tabú ni algo débil de encontrar ayuda con un profesional. Es otro cuadro de medicina, es otro cuadro médico. El que no se siente bien, un catarro lo pasa cualquiera en la casa, pero cuando tienes ya bronquitis o neumonía, es Sí. lógico revisarse con el médico, Ujú. que uno tenga la habilidad de poder o meditar, hablar con una buena amistad, eh, oración, claro, Dios, su grupo religioso. Pero cuando llega a un punto que está causando un dilema en su vida privada, vida profesional, vida escolar, eh, no sé por qué, bueno, me alegro que eso ha cambiado tanto, Ujú. pero era una dificultad que se vio por mucho tiempo y eso causó dolor y fallos en muchas vidas. Así Pero es. la depresión tan grande, los cambios tan fuertes que han ocurrido en las últimas décadas, o sea, el cambio en los adolescentes, que yo, si me acuerdo, era del 32 al 62% en menos de 5 años cambio en niñas de 8 a 14 años ingresadas en hospitales psiquiátricos. O sea, el número voló, Ujú. voló. Y lo que usted dijo ahorita de cuadro de depresión, que es más diagnosticado en mujeres que en hombres, en realidad eso tiene que ver, bueno, con las mujeres puede ser que lo reconozcan o lo admitan, y también porque Sí, para los hombres es un poco más difícil. y les Ahora, si cuesta. miras el mismo número, cuando buscas en la parte hombre, vas a encontrarle que los números son más severos con adicción, drogas, ADHD Y y, Dios, y ve. y esas condiciones, pues claro, todo basado en los mismos neurotransmisores, en las mismas situaciones fisiológicas, matrimoniales, familiares, Laborales. profesionales, Ujú. afecta todo, pero ese cambio es completo, es orgánico, tanto del organismo, de la familia, un cambio espiritual, un cambio físico, la humildad, amistad, Ujú. amor, salud y alimento. Sí, definitivamente. ¿Sabes que escuchaba a una chica que ella hablaba de cómo a los 19 años intentó quitarse la vida? Y eso fue lo que la llevó, la obligaron, en realidad, así lo dice ella, a ir a terapia, porque no creía en la terapia. Y ahora es prácticamente, se ha convertido en vocera de la terapia, en defensora de la terapia, porque dice que es increíble cómo eso le ha ayudado a cambiar su vida.
¿Cómo ha podido trabajar en identificar esos pensamientos que la sabotean? ¿Cómo ha podido tener ese self-awareness, ese autoconocimiento para darse cuenta cuando algo no está bien y comenzar a trabajar en ello? Eso es parte de lo que puede hacer la terapia por una persona, puede ayudar muchísimo, por supuesto, siempre y cuando estés dispuesto a hacer el trabajo, a ser Claro. realmente honesta con lo que te está pasando, con cómo te sientes. ¿Cuánto tiempo puede llegar a ver? Me imagino, por supuesto, varía de persona a persona, pero es muy difícil también para alguien que esté viviendo eso o sintiéndose así, buscar, que es el primer paso, la terapeuta, y luego tener la confianza suficiente como para contarle todo lo que está pasando, lo que siente y que no le dé vergüenza. Tienes toda la razón. Ese, ti- ese reconocimiento, el entender de que lo que estás viviendo, o sea, hay otra manera de vivir, otra manera de sentir, pero el que nunca lo ha tenido o muy pocas veces ha pasado etapas de su vida sin ese cargo, esa oscuridad, ese peso, es difícil buscar lo que no sabes que existe. Y eso es lo que el momento, lo que hacen ustedes, eh, lo que gracias a Dios está cambiando hoy en día la medicina, el reconocimiento. Estamos haciendo paso a paso los movimientos, pero está cambiando. Está También. cambiando porque la realidad es, todos notamos, todos sabemos. O sea, en los últimos 5 años para acá, mira la diferencia, con todo temor, con todo lo que ha ocurrido, todos sienten ese peso y nos damos cuenta, algo está mal, algo no ha estado bien. De hecho, Y en ese pandemia cambio aumentó un montón el tema de salud mental, los problemas de salud mental y de depresión, por ejemplo. se ha llevado a la luz hoy en día. Y llevan Ujú. largo tiempo. Y muchas personas que no habían sentido, por lo menos no a un nivel que podían reconocer, que lo sentían, pero por un poco tiempo se le ha quedado. Y eso, claro, en estos últimos 4 o 5 años, qué gran cambio. Si en la parte mundial, todos sabemos. Pero en la parte fisiológica, lo que hablamos ahorita, Sí, lo que tenemos orgánicamente, antes teníamos un flu una vez al año, dos claro, veces al año. una Hoy locura. en día es todo el año. Sí, y mutan estos virus y es una locura. Ahora, doctora, hay algo que llaman también que puede haber un desbalance químico en el cerebro. ¿Cómo se puede saber si es eso en realidad también lo que está viviendo una persona o lo que tiene una persona? ¿Se puede ayudar a esa persona? ¿Se puede solucionar ese tema del desbalance químico cuando ya es eso más allá de los nutrientes de la alimentación? Absolutamente. Se puede balancear con los elementos que siempre que hemos tenido hace muchos años, gracias, que es los tratamientos médicos, o sea, las prescripciones, porque eso hace un balance un poco más rápido. Ahora, si esa persona, muchas personas, en realidad mantenerse en el centro, para mí es lo más importante. Ujú. Es poder saber que, mira, tenemos todo esto a la disposición. Tenemos medicaciones para el que le haga falta y para los tiempos que le hagan falta o será para siempre. A veces los imbalances son tantos, son a un nivel tan profundo que ese balance con solamente regularizar la parte nutritiva no es suficiente. ¿Por Mm. qué? Porque a esa persona le tocó por genes, le tocó por X razones un imbalance más profundo, pero el tratamiento de por sí, lo que ese individuo va a llegar a vivir y sentir, el nivel de claridad y balance fisiológica, mental, emocional en todos los niveles, con garantizar la parte nutritiva, también los medicaciones es otra cosa. Es mucho, mucho más grande. O sea, el Eso. tratamiento de la es mucho menos medicina, menos dosis, menos efectos secundarios. El organismo se siente mejor, vive, la persona puede vivir y sentir, no solamente existir, que ese es el problema. Ahí va la parte difícil. Cuando uno se siente que aunque estén tomando el medicamento que haga falta, la dosis que el médico le mande y las 3 pastillas, 4 pastillas, y todavía no se siente bien, algo pasa y pasan 5 o 10 años después y efectivamente no solamente es el cuadro mental, también tiene la tiroides desbalanceada. Entonces llegó la diabetes, también viene la presión alta. Y claro, porque orgánicamente el organismo también está trabajando con esa falta de nutrición, falta de nutrientes, y ese imbalance se va Sí, va agravando, creciendo, por empeorando, supuesto, eso, cada va pasan los empeorando. años. Entonces, el organismo físicamente
el cuerpo aguanta más tiempo, pero la mente lo nota más pronto, más joven. Por eso es que uno se puede sentir mal emocionalmente mucho antes que el cuerpo avise. Pero cuando una persona tenga un cuadro neuroquímico y físicamente está bastante bien, la neuroquímica se le puede cambiar, mejorar con medicamentos, ejercicio, otras cosas. Pero ya cuando esa misma persona que ya sufre con depresión, con diferentes cuadros neuroquímicos, con situaciones de salud mental, ya también tiene una cuestión fisiológica añadida a eso. Entonces, hasta que la parte fisiológica se mejora, Ujú, es casi imposible, o por lo menos no casi, es imposible ujú. mejorar la parte mental por completo. Y eso es lo que uno tiene que entender y reconocer, tanto como médico que como paciente. Claro. Y lo que ha cambiado en los últimos años ha sido, yo creo, y es importantísimo, que ahora se habla más sobre la salud mental, sobre el bienestar emocional. Las personas se dan cuenta que no están solos, que no es algo exclusivo que les pasa a ellos nada más. No, le pasa a muchísimas personas. Y ahora podemos trabajar y podemos tener estas herramientas y me encanta que tú lo hagas también, que veas, tengas ese approach, ese enfoque también en vamos a revisar cómo está la parte física, cómo está de verdad el cuerpo en general, cómo puede estar afectando todo eso que está sintiendo esa persona que en general es una gran oscuridad, esa debilidad, el no tener ganas de absolutamente nada. Y una vez que es tratado, es impresionante cómo comienza la luz, El cambio es increíble, sonrisa. Sí, es impresionante y lo algo digo bello. con propiedad porque yo estuve en una oscuridad muy grande por mucho tiempo, mis hijos, y poco a poco cuando uno ve esos cambios, esa sonrisa, esa luz otra vez, de verdad que es muy bonito y tú eres parte de verdad de ayudar a, bueno, no sé ni cuántas personas porque tienes años ya en esto y has ayudado a un montón de familias porque al ayudar al paciente, pues ayudas también a su familia ya que todos tengan una mejor vida, que sea esa armonía. Ahora, doctora, y ya para finalizar, siempre termino mi programa preguntando, ¿qué es la felicidad? Y en este caso, para ti, ¿qué es la felicidad? Qué pregunta más linda. Eh, la felicidad para mí es esto, es sentir que se- todos estamos, para mí, estamos aquí para ayudarnos uno al otro y saber con lo imperfecto que somos, pero cada día hacemos ese poquito para darle un poquito de luz a otra persona. Ujú. Y esa persona puede sentir algo positivo, puede sentir que tiene esperanza, Así. que tiene un mañana diferente que hoy. Y eso es algo con lo que yo nací. Yo nací así. Y le doy gracias a Dios todos los días. Yo no me lo gané. Ujú. Yo nací sintiéndolo y por ningún momento pienso que es algo que es para mí, porque eso no es justo. Ahora el sentir que puedo ayudar y, y cada día que toco, toco un alma y esa persona siente algo y ve algo. O sea, yo lo siento y lo veo. Y cuando puedo transmitirlo y ese individuo puede sentir algo que no veía el momento antes o puede ver que hay un cambio en su vida, no importa cuándo venga ese cambio, es saber que vendrá. Es saber que, yo le digo, amor, humildad. Ujú. Eso es lo que a mí me da alegría y no es fácil. Es que llevamos una meta fuerte, Sí. Pero me pero vas a hacer llorar, estuviste a punto de hacerme llorar, porque qué bonitas palabras. Dios mío, es verdad, cuando encuentras ese Ikigai, tu propósito de vida y el tuyo es ayudar, y me llega más al corazón porque sé también la cantidad de niños y adolescentes que has ayudado a que vuelvan a ver esa lucecita, darse cuenta que está ahí y que pueden sonreír y que pueden darse cuenta también y hacerse la pregunta qué es lo que les hace feliz y tratar de buscar eso. esa luz es lo que todo, esa luz sana, Así es. Así. eso es lo que sana. No, Te- no, de verdad que mil gracias por tu tiempo, porque sé que estás ocupadísima. Esto tratamos de cuadrarlos de hace bastante tiempo que habíamos estado hablando con Elizabeth, pues con quien trabaja contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras sobre todo y por la ayuda que das día a día a todas las personas. Te mando Es, un abrazo grande. es un honor y un placer y por favor me encantaría hacerlo otra vez, ya por lo menos tengo idea en lo que hace ustedes y te prometo que estaré más preparada, más que me das temas, porque me dijo ayer Alice que era algo de este cuadro. Oh, ok,
Exacto. perfecto. Es una idea y te prometo que vengo preparada y No, no te les preocupes, doy. estuviste sumamente bien y créeme que le diste un enfoque y sobre todo le estás dando, estás como abriendo la posibilidad y dándole esperanza dentro de la desesperanza a muchísimas personas, porque hay mucho más que el medicamento que se puede hacer realmente para tener esa luz, para volver a tener esa luz en la vida. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazo grande. Es un honor, que Dios los bendiga. Bye bye. Bendiciones y Chao. ustedes también bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Thank you. Bye bye. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films.